Gracias. Entonces, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Ipsiarte, gracias también por la oportunidad, por este espacio. El día de hoy vamos a conversar un poco del tema de la conformación de equipos de alto desempeño. Yo me llamo Gladys, soy psicólogo, venezolana, tengo un tiempo acá en Chile, así que he dedicado un poco de mi experiencia profesional o a desarrollar mi experiencia profesional en todo el área de la psicología laboral en este caso. Así que este es en sí el tema. Si algunos tienen dudas o consultas, igual quiero que sea un poco dinámico, las pueden ir haciendo de todas maneras durante la presentación. Entonces, iniciando por acá, cuando hablamos de equipos de alto desempeño, es importante tocar en este caso, el tema del liderazgo y de los cambios que esto ha tenido durante el tiempo. Entonces, cuando hablamos desde la línea de paradigmas tradicionales dentro de las organizaciones, uno de los objetivos principales de los objetivos de los directivos en este caso es mantener un orden, estabilidad y equilibrio dentro de la organización, porque en sí esto les permitiría alcanzar resultados o alcanzar metas que puedan generar resultados predecibles en este caso. Pero cuando lo vemos desde otra perspectiva, tenemos, o verlo desde el paradigma de la complejidad, si las organizaciones, en este caso, asumen el reto de cumplir con estos objetivos, ponen en muchas ocasiones o se dan la posibilidad de cambiar el modelo de liderazgo que ya tengan. Y esto puede llevar a lo que llama Graf von Ilinski a un desequilibrio productivo. Y es allí donde vemos que el hecho de poder conformar equipos de trabajo o equipos que sean en este caso eficaces desde una perspectiva actual, en este caso, o en vista de las condiciones en que trabajamos actualmente, nos hace tomar en cuenta 3 puntos súper importantes, que en este caso sería la organización del talento humano, el análisis de los elementos implicados y las interrelaciones que emergen desde estos procesos. Cuando vamos a la organización del talento humano, van implicados tanto habilidades que tengan que ver con habilidades técnicas como otro tipo de habilidades que pueda desempeñar esta persona dentro de la organización. Entonces, si bien es cierto, y nos vamos al panorama actual, si vemos el cambio de las perspectivas que existen en este caso, nos permite ver que el rol del liderazgo actualmente va cambiando o se va transformando y las dinámicas que se presentan dentro del contexto de trabajo también van cambiando. ¿Y dónde se nota la diferencia o estos cambios? En la demanda de las nuevas habilidades que requieren las personas que conforman al equipo. Entonces, cuando vemos que no son suficientes, cuando estas empiezan a hacer o empiezan a generar resultados menos productivos. Es allí, ¿verdad?, donde nos damos cuenta que se han desarrollado diferentes teorías y modelos alrededor de lo que tiene que ver con el tema del liderazgo y que se ha debatido durante décadas, ¿verdad?, si el liderazgo responde a una característica propia del individuo o si hace referencia a una competencia o habilidad que se pueda desarrollar y por lo tanto es susceptible a ser aprendida. Así que es aquí donde yo les pregunto a ustedes si el líder nace o se hace efectivamente. Si alguien lo quiere compartir. ¿Alguno? Bueno, si nadie responde, de todas maneras, ¿verdad? Ahí nos queda la interrogante si el líder nace o se hace. Y en muchas ocasiones sí nos damos cuenta que ciertas personas vienen con muchas habilidades o destrezas que les facilitan en este caso su desempeño o la manera en que se desenvuelven durante el quehacer de sus trabajos, de sus tareas, o personas que efectivamente pueden aprender
o pueden desarrollar esas habilidades que son necesarias para tener un buen desempeño, y entonces esto nos da cabida a que el líder puede nacer o también se puede hacer. Todo va a depender también desde la posición personal que tenga cada uno. Y es por ello que actualmente, como les decía, no cabe la duda que el liderazgo se compone de una serie de habilidades que pueden ser adquiridas a través del aprendizaje, y que las diferencias individuales, aunque no determinan el liderazgo, sí pueden favorecerlo. Debido a lo anterior, en los últimos años se han incrementado las ofertas de formación continua, de posgrados, tanto en la forma de manera formal, informal, para el desarrollo de competencias de liderazgo. Por eso es que últimamente vemos mucho dentro de las organizaciones temas como debemos potenciar a ciertas personas con actividades como coaching, por ejemplo, debemos potenciar a ciertas personas de repente haciendo o dando, en este caso, respuestas positivas ante sus acciones del trabajo, hacer reconocimientos positivos frente a esas acciones que tiene el trabajo, porque esto va a permitir que la persona también reconozca qué habilidades tiene, qué destrezas tiene y en qué áreas los puede implementar. Y es allí donde me llamaba mucho la atención una información que leía temprano, que decía que efectivamente una persona, por ejemplo, nosotros cuando vamos desde el punto de vista del reclutamiento y selección, nos pasa que una persona puede tener, no sé, una formación académica de psicólogo, por ejemplo, pero que la persona al final tuvo muchas destrezas, que nunca se dedicó realmente a esa área, pero que tenía realmente muchas destrezas en el área de venta. Y eso puede pasar. Entonces allí, cuando nosotros también como reclutadores nos vamos y nos aperturamos un poco a que una persona que estemos buscando para un cargo no necesariamente debe tener una formación exacta en ello, pero sí puede cumplir tal vez con experiencia, o en este caso, la misma palabra que he venido tocando desde el principio, habilidades que le puedan permitir, en este caso, tener un buen desempeño o poder realizar las funciones del cargo al que esté postulando. Y esto pasa mucho. Por eso es que actualmente como que no nos enfocamos mucho, o sea, no es como el foco más importante el tema de la formación académica, porque si bien es cierto, muchas veces buscamos personas que la tengan, formación universitaria, formación de posgrado, pero hay personas que se terminan dedicando a otras áreas. Y eso también lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de reclutar en este caso. Es allí, ¿verdad? Les voy a tocar el tema de dos autores que se dedican a todo esto que tiene que ver con el desarrollo o el cambio organizacional. Uno de ellos es Marcial Lozada. Marcial es chileno, es psicólogo también, y él habla, ¿verdad? En este caso, de que el éxito de un equipo de trabajo está en el 95% de las capacidades racionales y un 5% en las capacidades técnicas y de proceso. Y Marcial se detiene mucho en el tema de la conectividad emocional, porque él indica que si dentro del equipo existe una conectividad emocional adecuada, esto va empezando desde los superiores hasta el equipo que se desempeñe dentro de sí y de la empresa, puede existir una mejor sinergia, y esto va a permitir que existan mejores resultados. Él plantea este modelo, ¿verdad? Y como dice acá, es un modelo que da mucha relevancia a las emociones positivas, las que siempre son algo agradables y placenteras a corto plazo, pero que a la vez prepara a las personas a largo plazo para los momentos más difíciles como organización. Y de esta manera, él plantea un poco que una de las cosas que él realmente busca dentro de la organización es que en este caso sus líderes, ¿verdad?, tengan el compromiso de poder enseñarlos, capacitarlos y llenarlos de aprendizaje, porque esto a su vez genera dentro de las personas cierta seguridad y nota que en este caso sus superiores tienen el interés de que tenga
un buen desempeño dentro de la organización o que a su vez también pueda tener un impacto positivo dentro del trabajo que realiza. Y de manera indirecta, es lo que esto permite que dentro del equipo puede existir algunos impactos positivos, como es el comportamiento, dentro del comportamiento, motivación y desempeño. Porque una vez que en este caso el individuo ve que su organización está preocupado por él, está preocupado por su formación, está preocupado porque sea una persona, un profesional que tenga buena posición dentro de la empresa, esto le va le permite a la persona darse cuenta que realmente cumple o es una ficha importante dentro de la organización. Y esto hace que mantener una buena motivación o adecuada dentro del trabajo que realice, la persona va a tener mucho más interés de generar un buen resultado. Entonces es allí donde él se enfoca más que todo en este tema del liderazgo. Entonces, comenta que el resultado de estos equilibrios en la conectividad emocional, aspecto que destaca como la clave de los equipos de alto desempeño, en la medida en que la conectividad disminuye, esa es como la contraparte, también lo hace la positividad y pierde el balance tendiendo hacia la persuasión y la orientación interna. ¿Qué pasa? Que cuando las personas van desmotivadas al trabajo, porque esto pasa en muchos ambientes laborales, la persona le empieza a dar igual si tiene un buen rendimiento o no. ¿Qué pasa? Que al perder la motivación, no le importa otras cosas, no le importa que su desempeño vayan disminuyendo, si tiene tal vez alguna evaluación de desempeño, no le importa realmente si tiene un buen feedback o no. Y a su vez, esto puede terminar en que sea un despido, esto puede terminar en que la persona tal vez se vaya yendo de ese sitio de trabajo. Y para eso, ¿verdad? Es que Marcial en este caso trabaja en la conformación de equipos de alto desempeño. No lo trabaja exactamente desde las habilidades y conocimientos que tenga la persona, sino más bien desde la conectividad y sinergia que puedan desarrollar las personas en sí. Porque teniendo una buena sinergia, se puede generar mejores trabajos en equipo, en este caso, una comunicación más fluida, y eso es lo que realmente él plantea como modelos de conformación de equipos de alto desempeño. Si nos vamos a otro lado, tenemos a Frederick Laux, que él, en este caso, tiene un modelo de conformación de equipos, y aquí yo les estoy mostrando en sí, es como el último, ¿verdad? El último modelo que es el que él considera ideal en este caso. Entonces, a este modelo, que es el nivel TIAL, que es el que muestra él, comenta que aquí los líderes han evolucionado a un nuevo nivel de conciencia más plena, liberándose de sus necesidades personales y los impulsos de su ego. Están más pendientes de lo que sucede alrededor, tanto para alcanzar el éxito como para recompensar a quien se lo merece en su equipo, apoyar al que no tiene su mejor día, son capaces de escuchar a los demás y complementar así su conocimiento de un tema o problema que surge en el trabajo. Él comenta un poco, ¿verdad? Él tiene algunos libros y tiene algunos temas que tienen que ver con el tema de desarrollo organizacional. Él comenta que los lugares de trabajo, en muchas ocasiones, más que ser un lugar que te genere pasión y que te genere esas ganas de ir a hacer eso que tal vez supuestamente amas, más bien se vuelven un lugar de apresión. Y eso es lo que él comenta, en este caso del enfoque de la conformación de equipos. Entonces, el no sentirse apasionado o más que apasionado, no sentirse en armonía o conforme con el ambiente en donde estés trabajando actualmente, eso de manera transversal puede generar en sí
o puede afectar en la efectividad de la persona. Entonces, eso es lo que él realmente busca, que la persona en sí sienta o se generen esa red de apoyo dentro del equipo y no que cada quien trabaje como de manera individual, porque al final cuando son equipos ciertos, si bien es cierto, ciertas funciones o ciertos cargos se pueden generar de manera individual, pero hay ciertos cargos que efectivamente necesitas un equipo para poder llegar a un cometido o llegar a ese resultado o meta que realmente necesitas. Entonces, eso habla de que se haga un trabajo realmente de equipo y no que no se note realmente lo que pasa de manera interna. Porque muchas veces cuando vemos que en sí hay estos malos ambientes laborales o pueden haber muchas deficiencias o carencias, no nos damos cuenta que no necesariamente viene desde ese departamento o desde ese empleado. Muchas veces las deficiencias o las carencias vienen desde la jefatura y es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si dentro de la jefatura no tenemos un orden o una estabilidad, cómo su jefatura transmite ese orden o estabilidad que necesitan para que el equipo pueda hacer un trabajo realmente efectivo. Él considera, ¿verdad? Él a estas organizaciones que se basan en este método, les dice las organizaciones TIAR. Entonces dice que las llama las empresas del futuro. ¿Por qué las llama así? Porque esto le va a permitir, en este caso a la jefatura, darle un espacio al empleado para que sea capaz de poder flexibilizar sus tiempos. Es decir, saber identificar cuáles van a ser las prioridades, por ejemplo, saber identificar qué es lo que realmente tengo que hacer o tengo que sacar de una contingencia, en dónde realmente tengo que, o sea, dónde voy a llevar esa red de apoyo. Eso es lo que él se basa más que todo con este método. Ahora, ¿verdad? Les quería mostrar algunos ejemplos de cómo, desde los dos ámbitos de los reclutadores, porque esta conformación de equipos, como les decía antes, efectivamente no es solamente llevarlo desde la teoría, no es solamente llevar la teoría a la práctica, no es solamente eso, sino que la conformación de equipos pues pasa evidentemente por un proceso de evaluación. Y es aquí que también el reclutador, en este caso, o el evaluador, va a colocar, yo le llamo un granito de arena, porque en sí las personas que te están llevando a ese proceso de evaluación están confiando en un criterio profesional. Entonces, yo estaba sacando algunos comentarios que, por ejemplo, leía en el LinkedIn, ¿verdad? Que esta es una buena red para los que anden buscando trabajo actualmente, es una buena red. Entonces, hay personas que lo hacen, por ejemplo, en anonimato y te dicen, no te voy a publicar, pero recomendé a alguien sin experiencia, lo contrataron y de excelentes resultados. Y en ocasiones o actualmente se ve que las empresas apuestan también a las personas que no tienen realmente experiencia. No necesariamente tiene que ser alguien que se haya dedicado a otro rubro, pero sí puede ser alguien que, por ejemplo, esté recién titulado. Eso puede pasar, que muchas veces se buscan personas, pero que te exigen, no sé, 6 meses de experiencia, 1 año de experiencia, y no se les da la oportunidad de. Como hay empresas que contratan personas sin experiencia porque los quieren amoldar a su cultura organizacional. Y eso también está bien, no hay ningún problema con eso, pero es el hecho de dar oportunidades en este caso. Entonces ella comentaba aquí, los headhunters no busquen candidatos exitosos, en este caso, comprométanse a contratar, no busquen exitosos candidatos empleados, dice, comprométanse a contratar solo candidatos desempleados y mayores de 50 años. Eso también puede pasar, a veces la edad limita mucho al tema de los candidatos dentro del proceso de reclutamiento. Pueden ser personas que tal vez ya estén jubiladas o pueden ser personas que se dedicaron un tiempo a su familia, dejaron de trabajar, hicieron cosas más independientes y cuando vuelven al mercado laboral, por tener 1 año, año y medio sin trabajar, se considera
que son personas que no tienen la experiencia necesaria para poder entrar al trabajo. O que tal vez una persona de 50 años tenga en este caso escasas habilidades para el tema del uso, por ejemplo, de un computador, de ciertas aplicaciones en el teléfono, pero no nos damos la oportunidad de conocer al candidato más allá de su currículum. Entonces, aquí vemos otro ejemplo que dice, contraté a una persona de 59 años sin maestría, ni carrera en inglés, ni cómputo, y es el mejor asesor de los directores con posgrados en el extranjero. Todo este tipo de publicidad, comenta ella, en mi amplia experiencia, no existe y es irreal e irresponsable. Mejor digan qué hacer que sí funciona. Hay personas que evidentemente no están muy de acuerdo con estos temas, ¿verdad? Pero es ver las dos caras de la moneda. Es ver si realmente no funciona, si realmente no, y poder experimentar. Al menos aquí en Chile se hace mucho como el mes de prueba. Cuando las personas son contratadas, generalmente es a un mes, 2 meses y luego indefinido, o tal vez se hace a 2 meses y luego un plazo de 2 meses más. Y esos periodos de tiempo te permiten a ti, más que comprobar, poder visualizar si la persona realmente, si tiene las habilidades o no, o si está interesado en poder, en este caso, desarrollar esas habilidades. Todo va a depender también del candidato. Entonces, se los digo desde el momento, desde la posición de reclutador, que igual es importante como dar esa oportunidad, porque en ocasiones los resultados pueden ser muy exitosos, como no, pero también va a depender de tu evaluación. Aquí hay otro ejemplo que, por ejemplo, hice hace 2 meses y medio, aprendí el reto de construir un from the scratch en el área de recursos humanos para una empresa, una de manufactura. En tan poco tiempo he aprendido mucho literalmente de todas sus áreas y no solo eso, sino diseñado, implementado y operado. Esta es la respuesta de una persona que le estuve leyendo un poco el perfil y comentaba que la habían contratado. ¿Qué pasa? Que había estado de pre y postnatal colocada allí y había tenido 1 año y medio sin tener un trabajo activo. Eso también pasa mucho en el caso de las mujeres que sienten que el hecho de tal vez tener un niño pequeño o algo les puede dificultar el volverse a adaptar a un horario laboral o a una dinámica de trabajo. Esos son tipos de preguntas que, por ejemplo, las podemos, o ese tipo de situaciones, las podemos preguntar mejor cuando hacemos preguntas por competencia. Es allí como podemos identificar algunos indicadores. Y aquí hay otros headhunters que colocan aquí, candidatos postulen estratégicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, aunque ven publicaciones viejas, igual postulan. No está mal porque a uno le quede en la base de datos, pero hay candidatos que, como dice la palabra, postulen estratégicamente. Si usted cree que su perfil pueda calzar con esa postulación, hágalo. Si usted cree que realmente no, no lo haga, de modo que su currículum lo pueda ver alguien que realmente pueda estar interesado en lo que usted hace y en lo que usted pueda desarrollar más adelante. Entonces, en sí, eso es a grandes rasgos lo que les quería conversar un poco de los equipos de alto desempeño. Igual quiero hacer como un ciclo de preguntas, igual le coloqué más que todo un conversemos, y ahí quedo atenta como a sus dudas, consultas o aportes, porque vi por aquí algunas colegas, así que aportes a lo que se pudo haber dicho aquí dentro de la presentación.